¿Qué tal? Soy Matías y este es Coach Social, un canal dedicado a la enseñanza de habilidades sociales con un especial enfoque en lo que es carisma y confianza. Hoy vamos a ver cómo conectar a través de una conversación. Pero para esto primero debes saber cómo empezar una conversación, la forma más sencilla de empezar una conversación, aquella que te dé toda la confianza de abordar una conversación para poder empezar una. No importa si estás con una persona o un grupo de personas o en un evento grande o simplemente porque viste a una persona caminando en la calle que te interesa y quieres acercarte y hablar. No importa el motivo, debes tener una manera efectiva de empezar una conversación con alguien que en el día a día puedas emplear sin ninguna complicación, es decir, sin sentir que te paralizas antes de avanzar, sin sentir esos miedos, esas inseguridades que empiezan a bombardear tu cabeza, a decirte mil y un cosas, mil y un excusas de por qué no deberías acercarte o empezar una interacción. Creo que tenemos que deshacernos de este problema primero para poder avanzar. Si no, creo que no tendría mucho sentido hablar acerca de cómo tener buenas conversaciones cuando no puedes empezar una. Entonces, ¿a qué me refiero? De hecho, creo que estoy convencido de que la manera más efectiva de empezar una conversación es simplemente hacerlo lo más simple posible, sin complicaciones. ¿A qué me refiero? Evita pensar en que debes empezar una interacción con algo interesante, algo gracioso o algo inteligente. Usualmente tendemos a complicar las cosas más de lo que deberíamos. Por esto, lo único que necesitas es una entrada sencilla y lo primero que puedes decir puede ser algo como: hola, ¿cómo estás? Me llamo Matías, en mi caso. Yo soy Matías. Lo único que debes hacer es reemplazar mi nombre por el tuyo, pero la entrada más sencilla que puedes aprender es: hola, ¿qué tal? Me llamo tal, y continúas. Lo único que debes hacer con este tipo de entrada es darle la oportunidad a la otra persona de que pueda intervenir en esa interacción. Considéralo como un juego de tenis. Una vez que golpeas la pelota, le toca a la otra persona devolverla. Y esto es suficiente para romper el hielo y darle el pase para que la otra persona responda. Con algo tan sencillo, tan simple como saludar, hacer una pequeña pregunta y una introducción, la otra persona tiene los elementos suficientes para responder y empezar una buena interacción. Con esto dicho, no es tan importante lo que decimos al inicio. Es por esto que mantenerlo simple es la mejor estrategia. No es tan importante lo que decimos al inicio. Y esto es solamente porque la primera impresión que obtenemos de una persona es visual más no auditiva. Normalmente detectamos a la persona antes de que ésta se acerque a nosotros. Con esto dicho, nunca te acerques o abordes a una persona por la espalda. Esto simplemente hace que la persona se active y se sienta brevemente amenazada por el acercamiento que no vio venir. Por esto, la mejor manera de acercarte a alguien es o del costado o de frente. Siempre procura que te vea venir. Esta es la mejor estrategia. Manténlo simple y de la manera como acabamos de ver. Entonces, ¿qué podemos hacer para continuar una conversación? De hecho, uno de los problemas más grandes para muchas personas es empezar una conversación. Estoy seguro que con esta estrategia te va a ir perfecto. No necesitas aprender nada más. En el momento que tengas algo, de hecho, interesante con qué empezar, si lo tienes en la mente y lo quieres decir, no hay ningún problema. Dilo. Si es interesante, ingenioso, divertido, no interesa. El hecho es que esto no se da todo el tiempo. Normalmente no tendrás algo así de pertinente que decir para empezar una conversación con alguien con quien quieres empezar una conversación. Es por esto que mantenerlo simple es la regla general y efectiva. Entonces, pasamos al segundo problema más grande, que es cómo continuar una conversación. Hay personas que no saben cómo empezar una conversación, les da pavor empezar una conversación, y hay personas que pueden tener una o dos técnicas para empezar una conversación, pero no saben cómo continuar y la conversación eventualmente muere. ¿Cuál es tu problema? Puede que tengas el primero y el segundo también, eso también es completamente normal. Pero con el segundo, ¿cómo crear una conversación que sea realmente interesante?
Antes que entregarte un contenido específico acerca de lo que constituye una conversación interesante, un tema o, no sé, a lo que realmente, a lo que respondan las personas, eh, más que eso es entender un poco la naturaleza de las personas, la naturaleza del ser humano y cómo ésta funciona. Esto significa, en otras palabras, entender las necesidades, miedos y anhelos de las otras personas. Entender esto guiará la interacción por el camino adecuado y te dará las herramientas necesarias para continuar. ¿A qué me refiero con esto? En otras palabras, ¿cuál es la pregunta, no? O, perdón, ¿cuál es el tema de conversación más interesante para la otra persona? De hecho, estamos hablando del tema más interesante para la otra persona, obviamente, porque es lo que hará que ésta se sienta enganchada y continúe hablando contigo. Entonces, ¿cuál es todo lo que tenga que ver con él o ella? Lo sé, es un poco triste, pero es el tema. Todo lo que tenga que ver con él o ella. Esto es lo único que realmente puede garantizar una interacción donde la otra persona se siente enganchada, se siente interesada de continuar cuando habla de sí misma. No importa de qué. Puede ser de su carrera, de su profesión, puede ser acerca de algún aspecto personal de su vida, puede ser acerca de sus amigos, de lo que está haciendo, de sus proyectos, puede ser acerca de cómo estuvo su día, acerca de su gato o la experiencia que, que está teniendo en el viaje actual. Si es un extranjero, no interesa. De hecho, si lo piensas, es bastante sencillo continuar una conversación cuando tienes en cuenta esto. ¿Cuáles pueden ser sus miedos? ¿Qué le preocupa? ¿No? ¿En qué está pensando? ¿Por qué se le ve cabizbaja? ¿O porque está feliz? ¿No? ¿Qué problemas puede estar experimentando? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Qué quiere? ¿Qué proyecto está persiguiendo en este momento? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué busca? Cuando tienes en cuenta todos estos elementos, de hecho, la interacción se hace bastante sencilla, porque ya tienes una manera bastante simple de entrar y una manera bastante simple de continuar. Y para que este segundo elemento de, ¿no?, como tener conversaciones donde puedas conectar, sigue el tercer punto. Y esto involucra ser un buen detective de palabras. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Debes aprender a estar atento constantemente. Debes buscar evidencias a lo largo de tu interacción que vayan reforzando la interacción por otros caminos. Eventualmente dejarán de hablar acerca de la otra persona, a quien te acercaste, a quien abordaste, o el grupo de personas a quienes te estás dirigiendo. Eventualmente, esa conversación va a transicionar. ¿A qué? A lo que vayas detectando en la conversación. Gustos, una mención, un viaje, una persona, alguien, un lugar, algo que estas personas hayan mencionado, que también va a estar dentro de sus gustos, de sus intereses, pero ya empiezas a migrar a otros lugares. Entonces, ser un detective de palabras significa ir detectando, ir viendo esos temas que a la otra persona le puede parecer interesante. Quizás está buscando información acerca de una nueva universidad y resulta que tú estudiaste ahí. Entonces empiezan a hablar acerca de la universidad y qué te pareció tu experiencia en la universidad, si le recomendarías esa universidad, o quizás esa persona está pensando en viajar a Brasil y tú fuiste a Brasil el año pasado. Entonces empiezas a interactuar acerca de un potencial viaje a Brasil. Y esto significa ser un detective de palabras. Entonces ya te vas apartando un poco acerca de específicamente la otra persona y vas migrando a otros temas. Tú decides, tú eres la persona que va viendo, va descubriendo esos nuevos temas de conversación que potencialmente podrían ser interesantes para la otra persona también. Sé un buen detective de palabras. Eh, pero para que todo esto funcione, debes entender los dos componentes más importantes de toda buena conversación. Y sin estos dos componentes, sobre todo sin el primero que voy a mencionar, realmente no vas a estar en una conversación. Estarías, bueno, en cualquier otra cosa menos en una conversación con otra persona. ¿A qué me refiero? Escuchar. Si no sabes escuchar, no tienes nada. Si no aprendes a sumergirte con todos tus sentidos en esa interacción cuando estás con esa otra persona, entonces
significa que no estás en una conversación. La única manera de realmente conectar con alguien es estando presente. Si aprendes a estar presente, esto significa estar allí y nada más que allí en mente, emocionalmente, porque tu cuerpo está ahí, pero tu mente puede divagar. Y es cuando tu mente divaga que te pierdes y te desconectas y todo el sentido de una conversación se pierde. Así que aprende a estar allí, a conectar, a ver a la otra persona, a entender lo que te está diciendo y a responder a todo lo que diga y divertirte en esa interacción. Ese es el fin último de toda buena conversación. Divertirte y conocer y aprender. Y si recuerdas esto, vas a tener esto como, lo vas a tener en mente siempre que interactúes con alguien. Y a esto me refiero. La mínima señal de respeto que una persona merece es ser escuchada. Escúchala. El segundo componente es que no intentes ser perfecto. No intentes ser perfecto. ¿A qué me refiero? Antes de eso, no olvides suscribirte a coachsocial.net para descargar un ebook gratuito acerca de cómo tener conversaciones interesantes con las personas, cómo entender el carisma y usar tu confianza a tu favor para que puedas conocer más gente, tener conversaciones increíbles e interactuar con personas que quieras conocer, extraños para el trabajo o para tus relaciones personales, no interesa. Y si quieres separar 15 minutos de consulta conmigo para saber de qué se tratan las sesiones de coaching que ofrezco, separa en coachsocial.net. Seguimos. De hecho, no podrás con las personas no pueden sentirse identificadas con una persona que parece ser perfecta. No conectan con este tipo de personas, simplemente porque está fuera de nuestro alcance. No podemos relacionarnos con estas. Sin embargo, si acoges tus imperfecciones, si haces las paces con tus imperfecciones y dejas de intentar ser perfecto, porque de hecho esto es algo muy complicado, en el momento que te equivoques te sentirás avergonzado de haberte equivocado y esto es exactamente lo que quieres evitar. Quieres sentirte cómodo y hacer que la otra persona se sienta cómoda contigo y para esto debes aceptar tus imperfecciones. De hecho, las personas más interesantes son aquellas que se sienten cómodos o cómodas con sus defectos y no solo eso, usan esos defectos a su favor, se ríen cuando se equivocan y al mismo tiempo saben recuperarse de un error de una manera creativa, divertida y a fin de cuentas, este tipo de gente siempre transmite una vibra y la vibra que transmiten es que no se toman demasiado en serio. Estas son las personas más interesantes. Y estas personas esta persona puede ser tú, si solamente sigues estos puntos que vimos en este video. Y bueno, si te gustó lo que viste, suscríbete y ve a coachsocial.net para que te suscribas en mi newsletter semanal. Estoy seguro que te va a encantar. No olvides que eres increíble y que nos veremos en el próximo video. Cuídate. Chao.